Maestro Rafael Cardón, en tu columna periodística de esta mañana recordabas los vínculos de Andrés Manuel López Obrador con el gobierno de Rusia y cómo los negaba en su momento y hasta se burlaba diciendo que ahora es Andrés Manuelovich. Pero pues de repente este tipo de situaciones nos llevan a reflexionar si hay o no hay vínculos más allá de lo que se conoce entre Andrés Manuel López Obrador y Vladimir Putin. ¿Qué lectura le das tú, Rafa? Pues mi querido Oscar, muy buenas tardes, un saludo para todos. Mira, yo separaría un poco en esta discusión a la que está entrando el país. Yo haría a un lado el matiz ideológico, tan propio de tiempos, creo yo, superados en la Guerra Fría de los dos bloques entre el socialismo soviético y el capitalismo occidental. Tradicionalmente las izquierdas, la mexicana entre ellas, tuvieron un alimento espiritual, ideológico, doctrinario, filosófico y económico del marxismo soviético. El marxismo soviético ya no convence ni a los rusos. Pero hay algunas personas y algunos países que no han logrado despertar a los nuevos tiempos. Yo creo que en México todavía quedan algunos herederos del viejo Partido Comunista Mexicano. Por ejemplo, Alejandro Encinas es un sobreviviente de eso, o Pablo Gómez, algunos más. No les ha llegado la hora del amanecer a una nueva forma de entender lo que son los pensamientos de la izquierda. Rusia tiene hoy otra capacidad de incidencia en la geopolítica internacional, que va mucho más allá de la lucha de clases que tanto preconizaba el manifiesto comunista de Carlos Marx. Las elecciones de los Estados Unidos en las que ganó Trump tuvieron una enorme injerencia rusa, que no soviética, que no comunista, simplemente rusa en cuanto a las grandes mafias de los ordenadores soviéticos dedicados al espionaje y a la ruptura de seguridad en los servidores de los países occidentales. Muchos han querido ver por ahí también la mano en lo que hacía Julian Assange, con un patrocinio no ideológico, pero sí para minar la presencia de los Estados Unidos en ciertas decisiones en el mundo. Y México, ha defendido terriblemente a Julian Assange. No sé por qué defiende a Assange, porque si defiendes a Assange, defiendes también a la guacamaya. Pero ese es un tema del que ya hemos platicado. Lo que sucede es que si México se afilia a este sistema satelital GLONASS, tenemos que entender algo que es muy importante. Un satélite espacial es un espejo. Es un espejo, tú mandas una señal de televisión, una microondas, mandas una señal cualquiera a un satélite y el satélite lo rebota y lo baja en otra parte. Son transmisiones a través de un satélite. ¿Qué información necesita recibir un satélite ruso desde México? ¿Qué necesidad tienen los mexicanos de ser geolocalizados por un satélite ruso o por un satélite de los Estados Unidos o por un satélite de la Unión Europea? Ninguna. A México a los mexicanos, eso no les sirve de nada. Como no te sirve de nada que a ti el banco te geolocalice cuando haces una transferencia, estás en Acapulco y quieres mandar dinero a alguien que está en México, y entonces tienes que dar tu geolocalización, porque el banco te está espiando. Y el banco, con los datos del espionaje que él recoge, le informa a la Secretaría de Hacienda para que Hacienda sepa en dónde estás, cómo te mueves y qué haces, y con base en los algoritmos sepa si estás viajando más allá de lo que tus ingresos declarados permiten. Es un espionaje interno que este sistema ruso va a convertir en un espionaje externo. ¿Para qué?
simplemente porque el gobierno de México quiere decirle al gobierno de los Estados Unidos que no está solo, que no va a plegarse a ninguna de sus decisiones geopolíticas como parte de la América del Norte. Si eso es lo que quiere el gobierno mexicano, está perdido, porque no es esa la forma de presionar a un imperio, porque los imperios no resisten presiones. Ni el imperio ruso allá, y pregúntale a los ucranianos si se resisten las presiones en contra de Rusia, cuando ellos amagaron con que se iban a afiliar a la OTAN, mira lo que les pasó. Y ahora, bueno, pues ahora ya no saben qué hacer. ¿De qué le sirve a México toda esta bravata aparentemente ideológica? Yo creo que no le sirve de nada. A México no le sirve absolutamente nada hoy el alineamiento con una potencia militar invasora, a la cual todo el mundo occidental, por no decir como se decía en los tiempos de la Guerra Fría, todo el mundo libre, condena. Entonces México anda jugueteando de una manera muy extraña con estos planes de paz del presidente de la República que implican pues, conseguirle trabajo al Papa. Yo supongo que el Papa tiene muchas cosas que hacer administrando el Estado Vaticano y la Iglesia Católica como para recibir encomiendas pacificadoras de un país de América Latina, aunque él también sea latinoamericano. Entonces no entiendo para qué quieren hacer estas cosas, como no sea para meterse en el peor momento en una definición que poco favorece a los verdaderos intereses de México. Yo supongo que el gobierno de Biden no va a tomar ninguna represalia, porque el gobierno de Biden no es como el gobierno de Trump. Y cuando Trump pegó un grito, pues aquí todos bajaron la cabeza, todos. No hubo uno que le pegara un grito de regreso al señor Trump y le hicimos caso y el gobierno mexicano se convirtió en su portero, en su cadenero, allá en el sur de Chiapas. Entonces Biden no va a hacer eso, pero ¿de qué nos sirve esta alineación al otro bloque, si es que fuera todavía un bloque Rusia? ¿De qué nos sirve cuando la economía de este país se sostiene de las exportaciones de manufacturas occidentales, automóviles y cosas de esas, y cuando de los Estados Unidos nos llegan cientos de miles de millones de dólares al año para medio mantener esta maltrecha economía? ¿Qué tal si un día le meten un 20% de impuesto a las remesas? Vamos a ver si así nos viene a ayudar el señor Vladimir Putin, que entre otras cosas bastante ayuda necesita porque se le está quemando la casa. Cada paso que da en contra de Ucrania es un paso en donde hasta sus propios jóvenes se le rebelan contra una conscripción obligatoria que aquí llamamos la leva. Pues no quieren 300,000 soldados que no tiene de dónde sacarlos. Entonces estamos, creo yo, que en un momento muy inadecuado para que el presidente convierta sus simpatías personales con un señor que nos iba a dar vacunas que no servían. Bueno, ni él mismo se puso la vacuna rusa, como la vacuna cubana. A ver, quiero que se la ponga López-Gatell. Entonces, estamos jugando a una afinidad política y geopolítica que no nos corresponde y que no nos va a dejar ningún beneficio. Y lo único que vimos hoy, y perdón que me extienda, es como el presidente le dice a Marcelo el día de su cumpleaños: la política exterior es responsabilidad del presidente de la República, no tuya, ¿eh? Tú ni pintas. Gran análisis como siempre, Bueno, Rafa. pues muchas gracias. Vamos a ver qué pasa con el Tovarich Manuelovich. Es el cristalazo de Rafael Cardona. Permítanos hacer una pausa comercial. Regresamos con más información aquí en Grupo Fórmula.